además de intentar buscar una construcción cada vez más sobre la verdad, ¿no? Parece que las personas están muy idiotas al punto de creer en fake news y no en news, ¿no? Porque estaba hablando con una persona hace unos días, ¿no? El problema del fake news es que la persona encuentra la noticia que ella gustaría de escuchar. Y entonces los fascistas somos nosotros, los nazis somos nosotros, los homofóbicos, los xenófobos, somos nosotros, los machistas somos nosotros. Y que miramos la noticia y ¡wow! Es lo que quería leer. Y ahí no sé cómo combatir. Yo creo que seguir haciendo lo que estamos haciendo, intentar construir una verdad absoluta, ¿no? Ahora, más que antes, había uno que preguntó para Irene, ¿no? Que debería de ser el periodista que acaba de cerrar la carrera, ¿no? Si poner la noticia que las personas quieren escuchar o las personas que creemos que las personas quieren escuchar. Ninguno de los dos. Para mí, debemos poner la noticia que es la noticia y no la que las otras personas quieren escuchar o que nosotros creemos, porque no somos nadie para creer.